Bienvenido al Triángulo Romántico. Todo empezó en una calurosa mañana de verano en Virginia. El aire estaba pegajoso por el calor y podía sentir mi pañuelo pegándose a mi cuello mientras me encontraba frente a aquella casa sencilla de ladrillos. Este era mi primer trabajo en Estados Unidos, lejos de las polvorientas calles de Bala, donde crecí. En casa, nunca imaginé que dejaría a mi familia o mi pequeño mundo, pero la vida tiene una forma de sorprendernos. Los Jacobs, una familia aparentemente perfecta de 4 integrantes, necesitaban una niñera, y yo necesitaba el dinero. No era solo cuestión de salario, se trataba de demostrarles a mis padres y hermanos que podía lograrlo, que podía prosperar en un país tan diferente al mío. Tenía 33 años, no estaba casada y era ferozmente independiente, una rareza para una mujer jordana. Brianna Jacobs, la esposa, era refinada y deslumbrante. Llevaba blusas a medida y tacones de marca que resonaban en el piso de mármol de su casa. Saludó con una cálida sonrisa, el cabello rubio recogido en un moño, y hablaba con esa forma pausada que tienen los estadounidenses, como si quisiera que supieras que cada palabra importaba. Luego estaba Zach Jacobs, el marido. Era alto, con un encanto sencillo que inmediatamente te hacía sentir cómoda. Su cabello castaño claro se ondulaba ligeramente en las puntas, y las líneas de expresión reflejaban a un hombre que había conocido la alegría, no solo el estrés. No habló mucho ese día. Simplemente asintió educadamente y me ofreció una taza de té. Sus hijos, Splendor y Emmanuel, tenían C+T años, llenos de energía y preguntas interminables. Estaba nerviosa, por supuesto. Nunca había trabajado como niñera antes, pero Brianna me aseguró que mi experiencia como la mayor de 6 hermanos sería suficiente. Ella era amable, pero percibí que era perfeccionista. Me entregó una carpeta gruesa con reglas, planes de comida, rutinas diarias, números de emergencia e incluso instrucciones para doblar la ropa. Las primeras semanas transcurrieron sin mayores incidentes. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno, hacía la lonchera de Splendor para la escuela y mantenía a Emmanuel entretenido hasta la hora de su siesta. Mis días se llenaban de libros de cuentos, pintura con los dedos y de perseguir a Emmanuel por el patio trasero. Por las noches, me retiraba agotada pero satisfecha a mi pequeño cuarto en el sótano. Fue solo una tarde, alrededor de un mes después de haber empezado a trabajar, que noté que Zach me observaba. Yo estaba sentada en el piso de la cocina limpiando un derrame que Emmanuel había hecho con su cajita de jugo, cuando sentí sus ojos sobre mí. «Eres increíble con ellos», dijo, recargándose en la encimera. Lo miré sorprendida. «Ah, gracias, sí, señor». «Por favor, llámame Zach», respondió con una sonrisa. Asentí, sintiendo un calor subir a mis mejillas. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si realmente lo sintiera. En mi país, rara vez, los hombres hablan con tanta amabilidad a las mujeres, a menos que haya un motivo oculto, pero Zach parecía diferente. Desde ese día, empecé a notar más cosas de él. Como siempre preguntaba si ya había comido, cómo se ofrecía pues así ayudarme a cargar las compras y cómo se quedaba en la cocina mientras yo cocinaba. Brianna, por otro lado, estaba frecuentemente ausente, ocupada con su trabajo corporativo de alto nivel. «¿Nunca te cansas?», preguntó Zach una noche mientras acomodaba la mesa para cenar. «¿Cansada de qué?». «De hacer todo por todos». Encogí los hombros. «Es mi trabajo, ya estoy acostumbrada». «No deberías tener que hacerlo», dijo con voz suave. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que saliera de la habitación.
Era extraño sentirme vista de esa manera. En mi cultura se esperaba que las mujeres sirvieran sin fin, sin cuestionar. Pero las palabras de Zack me hicieron sentir apreciada. Traté de ignorarlo, recordándome quién era y en qué creía. Yo era una mujer musulmana, atada por mi fe y tradición. Había límites que nunca podría cruzar, por muy amable o atractivo que fuera mi empleador. Pero la vida, como pronto descubriría, tenía otros planes. El verano se alargaba interminablemente. Los días eran largos y calurosos. Los viajes de trabajo de Brianna se volvieron más frecuentes, dejándonos a Zack y a mí solos con los niños. Poco a poco, las fronteras comenzaron a desdibujarse. Al principio era inocente. Chistes compartidos, miradas furtivas, conversaciones casuales que duraban un poco más de lo normal. Pero, en el fondo, sabía que estaba navegando en aguas peligrosas. A menudo pensaba en la voz severa de mi madre. Alia, recuerda quién eres. Este mundo va a tentarte, pero debes mantenerte fiel a ti misma. Siempre me enorgullecí de mi autocontrol, de mi capacidad para resistir las tentaciones del mundo moderno. Pero Zack era diferente. Fue una noche lluviosa cuando las cosas cambiaron. Los niños estaban dormidos, la casa en silencio, por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Yo estaba en la cocina limpiando después de la cena. ¿Necesitas ayuda?, preguntó él, arremangándose la camisa. No, está bien, ya casi termino, respondí, pero él se quedó de todos modos. Trabajamos en silencio un rato, el aire denso con palabras no dichas. Finalmente él rompió el silencio. ¿Extrañas tu hogar? Todos los días, admití. Pero vine aquí por una razón. ¿Sacrificaste tanto?, dijo con voz llena de admiración. Lo miré. ¿Por qué dices sorprendida? Eso? Porque lo veo. La manera en que pones a todos antes que a ti, cómo nunca te quejas, es extraordinario. Sus palabras me tomaron desprevenida. Nunca nadie me había hablado así, ni siquiera en casa. Sentí una mezcla extraña de gratitud y culpa, como si estuviera traicionando algo sagrado solo por escucharlo. No es nada especial, dije, esquivando el tema. Para mí lo es, respondió encontrando mi mirada. En ese momento algo cambió entre nosotros. Imperceptible, fue sutil, pero ahí estaba, casi una conexión, una chispa, un reconocimiento silencioso de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Me fui a la cama esa noche con el corazón pesado, dividida entre mi fe y estos sentimientos emergentes que no podía ignorar. Recé por fuerza, por claridad y por el coraje de mantener el camino correcto. Pero, en el fondo, sabía que mi mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría imaginar. Pensé que podría mantener las cosas profesionales, que cualquier conexión pasajera que sintiera por Zack desaparecería como una nube fugaz. Pero la vida rara vez es tan sencilla. Cada día traía nuevos momentos, pequeños y aparentemente insignificantes a primera vista, pero cada uno desgastaba el muro que había construido alrededor de mi corazón. La ausencia de Brianna se volvió rutina. Viajaba a conferencias en Nueva York, reuniones de negocios en Chicago o estancias en hoteles de lujo que solo había visto en revistas. Zack se convirtió en el padre constante, y yo me convertí en su aliada en el caos diario de criar a Splendor y Emmanuel. Los niños lo adoraban. Splendor se acurrucaba en su regazo durante la hora del cuento, con sus manitas sujetando su camisa mientras él leía en voz alta e imitaba voces graciosas. Emmanuel lo seguía como una sombra, imitando cada uno de sus movimientos. Al verlos juntos, descubrí en Zack un lado tierno y vulnerable, y eso despertó algo en mí que no lograba nombrar. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala,
De estar. Zack entró cargando una caja. Pensé que te gustaría esto, dijo dejándola sobre la mesa de centro. ¿Qué es? Pregunté limpiándome las manos en mi delantal. Él abrió la caja, revelando un juego de libros de cocina. Noté que has estado probando recetas nuevas últimamente y pensé que podría inspirarte. Me quedé sin palabras. No era el regalo en sí, sino la intención detrás de él. Nadie nunca había prestado atención a esas pequeñas cosas que hago, y mucho menos las había valorado. Gracias, dije con suavidad, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. No es nada, respondió, pero la forma en que me miró decía lo contrario. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Zack y yo nos encontramos en la cocina otra vez. Se había convertido en una especie de ritual, esos momentos tranquilos después del caos del día. Yo estaba limpiando las encimeras cuando habló. ¿Trabajas demasiado, Alia? Lo miré, sorprendida. Es mi trabajo. No, cabeza, dijo, negando con Haces más que tu trabajo. Te importan los niños. Los amas como si fueran tuyos. Son fáciles de amar, dije, tratando de desviar el tema. Tú también lo eres, respondió. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y peligrosas. Me congelé, sin saber qué responder. Alia, comenzó, pero se interrumpió. Lo siento, dijo rápidamente. No debí decir eso. No, está bien, contesté, aunque no lo estaba. Nos quedamos allí en silencio, el peso de sus palabras presionando sobre... Quise decirle que estaba equivocado, que no soy fácil de amar, que soy complicada, imperfecta, y que estoy ligada a reglas que él jamás entendería. Pero, en lugar de eso, me quedé callada. Los días pasaron como un borrón. Intenté convencerme de que nada había cambiado, pero sabía que sí. La presencia de Zack estaba en todas partes. Su risa resonando por la casa, su olor persistiendo en el aire y su voz repitiéndose en mi mente mucho después de que se hubiese ido. Empecé a darme cuenta de pequeños detalles. Cómo sus ojos se arrugaban cuando sonreía. Cómo canturreaba mientras lavaba los platos. Cómo siempre se aseguraba de que los niños dijeran «gracias» y «por favor». No era solo amable, era atento de una forma rara y preciosa. Una tarde, mientras empujaba a Splendor en el columpio del patio, Zack apareció con una bandeja de té helado. «Pensé que podrías necesitar un descanso», dijo, ofreciéndome un vaso. «Gracias», respondí con gratitud. Nos sentamos en los escalones del observando a los niños jugar. ¿Alguna vez pensaste en cómo habría sido tu vida si no hubieras venido aquí?, preguntó de repente. Lo miré, sorprendida. ¿A qué te refieres? Quiero decir, si te hubieras quedado en Vala, si nunca hubieras venido a Estados Unidos. Lo he pensado, admití, pero vine por un motivo. ¿Y encontraste ese motivo?, preguntó, su mirada fija en mí. Vacilé, sin saber cómo responder. En algunas cosas sí, en otras es complicado. La vida tiene una manera de sorprendernos, ¿no crees? Sí, susurré. Por un instante nos quedamos en silencio, el aire entre nosotros denso con palabras no dichas. Quería decirle cuánto significaba su amabilidad para mí, cómo su presencia se había convertido en un consuelo, en un mundo que a menudo me resultaba solitario y extraño. Pero no podía, no me atrevía. Aquella noche me quedé despierta en mi cuarto mirando el techo. Pensé en mi familia, en las oraciones de mi madre y en las duras advertencias de mi padre. Mantente fiel a tu fe. Nunca olvides quién eres. Quería creer que seguía siendo aquella chica que oraba 5 veces al día y llevaba su pañuelo con orgullo. Pero la verdad era que estaba cambiando, y eso me aterrorizaba.
A la mañana siguiente evité a Zack tanto como pude, ocupándome de las labores domésticas con la cabeza gacha y la mente enfocada. Pero por la tarde fue imposible. Me encontró en la lavandería, separando un montón de ropa. «Alía», dijo con voz suave. «Sí», respondí, sin alzar la vista. «¿Estás bien?» «Estoy bien», contesté con premura, pero él no me creyó. «Por favor, no me alejes», dijo acercándose. «Sé que crucé un límite». «No se trata de ti», lo interrumpí, finalmente mirándolo. «Se trata de mí, de mis creencias, de mi fe». «Lo entiendo», respondió, pero sus ojos decían que no entendía del todo. «¿Cómo podría?» «No puedo», empecé, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. «No puedo hacer esto». De Él arrepentimiento. asintió lentamente. Su Lo expresión siento, Alia. llena. «Nunca quise hacerte sentir incómoda». «No lo hiciste», repliqué con rapidez. «Ese es el problema». Por un momento nos quedamos en silencio, y ese silencio lo decía todo. «Te daré espacio», dijo finalmente. «Gracias», susurré, mi voz temblorosa. Cuando salió de la habitación, me invadió una mezcla de alivio y un dolor que no supe nombrar. Sabía que hacía lo correcto, pero no lo hacía más fácil. Esa noche recé más que nunca. Supliqué por fuerza, por guía, por el coraje de seguir siendo fiel a mí misma. Y mientras me arrodillaba en el suelo, con las lágrimas rodando por mis mejillas, me di cuenta de algo. No solo estaba luchando contra la tentación, estaba luchando contra una parte de mí misma que no reconocía. Los días siguientes a nuestra conversación en la lavandería fueron tensos, pero soportables. Zack cumplió su promesa de darme espacio, y yo hice lo que pude para enfocarme en mi trabajo. Me volqué en cuidar de Splendor y Emmanuel, planificando proyectos de manualidades y recetas que nos mantuvieran ocupados de sol a sol. Pero incluso con las manos ocupadas, mi mente siempre volvía a él. Zack se mantuvo cordial, casi distante, y me convencí de que este sería el mejor camino a seguir, de que podíamos fingir que nada había pasado y que las palabras que compartimos en la lavandería no fueron más que un momento de debilidad. Por un tiempo, casi funcionó. Luego llegó la tormenta. Era viernes por la noche, justo después de la puesta de sol, cuando comenzó a llover. El trueno resonó primero, sacudiendo las ventanas y asustando a Emmanuel, quien se aferró a mi pierna mientras limpiaba la mesa del comedor. «No te preocupes, Emanu», dije, levantándolo en brazos. «Solo es ruido. Vamos a acostarte, ¿de acuerdo?» «Está bien». Lo llevé arriba, leyéndole su historia favorita mientras la lluvia azotaba afuera. Cuando los dos niños estuvieron dormidos, la tormenta arreció. El viento silbaba y la casa parecía extrañamente silenciosa a pesar del caos exterior. Bajé esperando encontrar a Zack en su lugar habitual, el sofá, pero en lugar de eso lo encontré en la cocina, mirando por la ventana con una copa de vino en la mano. Tenía las mangas de la camisa enrolladas y la suave luz de la cocina resaltaba las líneas de su mandíbula. Parecía pensativo y dudé en la puerta, sin saber si debía interrumpirlo. «Tú no bebes vino, ¿verdad?», preguntó sin voltear, como si hubiera sentido mi presencia. «No», respondí, entrando a la habitación. «Va en contra de mi fe». Él asintió finalmente, girando para mirarme. «Lo imaginé. Eres diferente». «¿Eso es algo malo?», pregunté, esbozando una leve sonrisa. «De ninguna manera», dijo con voz suave. «Es refrescante». Me puse a limpiar los mostradores, intentando ignorar cómo sus palabras aceleraban los latidos de mi corazón. La tensión en la habitación era palpable, y podía sentir sus ojos sobre mí mientras trabajaba. «Alia», dijo tras un largo silencio. «¿Podemos
Encararlo. Dejé de limpiar y me volví para... ¿Podemos qué? Hablar de nosotros, dijo en voz baja. Negué con la cabeza, sintiendo mi pulso dispararse. No existe un nosotros, Zack. Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti? Preguntó acercándose más. Zack, por favor. Comencé, pero me interrumpió. Sé que está mal, dijo, la voz temblorosa. Sé que no debería sentir esto, pero no puedo evitarlo. Te veo todos los días cuidando a mis hijos, haciendo que esta casa se sienta como un hogar y... Se detuvo por su cabello, pasando una mano. Nunca conocí a nadie como tú. Contuve la respiración. Sus palabras eran todo lo que había tratado de ignorar, todo lo que me había dicho a mí misma que no quería oír. Pero escucharlas ahora, pronunciadas en voz alta, hacía imposible negar lo que sucedía. Zack, susurré. Eres un hombre casado. Tienes una familia. Lo sé, dijo con los ojos llenos de dolor. Pero Brianna siempre está ausente, siempre ocupada, y cuando está aquí es como si fuéramos extraños. Tú eres la única persona que me hace sentir. Se detuvo de nuevo, como si fuera difícil decirlo. Me quedé inmóvil, dividida entre la parte de mí que sabía que esto estaba mal y la parte que deseaba sentirme deseada, valorada y vista. Zack, susurré, pero no fue una súplica para que se detuviera. Fue algo completamente diferente, una rendición. Él acortó la distancia entre nosotros, sus labios atrapando los míos en un beso que empezó suave y luego se hizo más profundo, mientras nos rendíamos a las emociones que habíamos estado reprimiendo por tanto tiempo. Su mano se deslizó hasta mi cintura, acercándome más, y sentí cómo me derretía en él, olvidando todo lo demás. Brianna, los niños, mi fe, mi familia. En ese momento solo existía él. No nos detuvimos en el beso esa noche. Mientras la tormenta rugía afuera, cruzamos una línea que nunca podríamos deshacer. Me llevó a la habitación, su tacto encendiendo un fuego en mi interior que jamás supe que existía. Dejé que me desvistiera, sus manos adorando cada centímetro de mi cuerpo como si fuera algo sagrado. En sus brazos me sentí hermosa, poderosa y completamente libre. No se parecía a nada que hubiera imaginado. En casa, la intimidad nunca se hablaba. Era un tabú que solo existía en susurros detrás de puertas cerradas. Pero con Zack era distinto. Era atento, paciente y apasionado, haciéndome sentir cosas que nunca pensé posibles. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente deseada. Cuando terminó, nos quedamos acostados, entrelazar el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Sabía que debía sentirme culpable, avergonzada o incluso asqueada de mí misma, pero no fue así. En cambio, sentí una extraña sensación de paz, como si por fin hubiera encontrado la pieza que me faltaba. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó como un tren fuera de control. Mientras preparaba el desayuno para los niños, evité la mirada de Zack, sintiendo el peso de lo que habíamos hecho. Pero cuando atrapó mi mirada y me dio una pequeña sonrisa, cómplice, sentí de nuevo esa oleada de adrenalina que había sentido la noche anterior. Y no paró ahí. En las semanas siguientes nos encontramos robando momentos siempre que podíamos. Un roce al pasar por el pasillo. Una conversación en susurros en la cocina después de que los niños se dormían. Un abrazo apresurado detrás de puertas cerradas. Cada vez me decía que sería la última, pero nunca lo era. Zack se convirtió en mi adicción, y yo era incapaz de resistirme a él. Me hizo olvidarme de todo. Mi fe, mi crianza, los valores que antes consideraba sagrados. Por un tiempo me permití creer que podíamos seguir así, que podíamos existir en nuestra propia burbuja sin que el resto del mundo lo descubriera. Pero, muy en el fondo,
Sabía que no podía durar y que cuando la burbuja finalmente estallara, dejaría devastación a su paso. Las semanas se convirtieron en meses y nuestro romance se volvió cada vez más difícil de ocultar. Las ausencias de Brianna nos daban libertad para entregarnos a nuestra relación prohibida, pero los momentos en que ella estaba en casa se volvieron insoportables. Yo la evitaba lo más posible, sintiendo vergüenza de mirarla a los ojos. Ella era amable conmigo, confiaba en mí y estaba completamente ajena a la traición que se desarrollaba bajo su propio techo. Alía, has sido una bendición para esta familia, dijo una noche mientras estábamos en la cocina. No sé cómo nos las apañábamos antes de que aparecieras. Sus palabras fueron como un puñal en mi pecho y forcé una sonrisa. Gracias, señora Jacobs. Por favor, llámame Brianna, dijo riendo con suavidad. Eres prácticamente parte de la familia. Su confianza solo profundizaba mi culpa, pero no me detenía. Cada noche, después de que Brianna se acostaba, Zack me encontraba. A veces hablábamos, otras simplemente nos abrazábamos en el silencio de la casa. Muchas veces nos dejábamos llevar por la pasión que nos devoraba. En una de esas noches, después de que Brianna se fuera, dio una conferencia de una semana, Zack y yo compartimos una botella de vino en la sala de estar. Yo no bebía, pero él insistió, sirviéndome una pequeña copa y presionándome hasta que tomé un sorbo. El calor del vino se extendió por mi cuerpo, relajando mi autocontrol. «Eres hermosa», dijo con voz grave. «¿Lo sabías?». Negué con la cabeza, sintiendo cómo se me encendían las mejillas. «Solo lo dices por decirlo». «No lo hago», dijo inclinándose más hacia mí. «Eres la mujer más bella que he visto». Antes de que pudiera responder, me besó, sus labios atrapando los míos de una manera que no dejaba espacio para dudas. Esto no era solo deseo, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se posaron en mi cintura, atrayéndome aún más. Nos perdimos el uno en el otro sin llegar siquiera a la habitación. En su lugar, nos quedamos en el suelo de la sala, la luz parpadeante de la chimenea proyectando sombras en las paredes mientras nos consumíamos. A la mañana siguiente, me desperté en sus inmopercientos brazos, con los eventos de la noche repitiéndose en mi mente. Debería haberme sentido avergonzada, pero todo lo que sentí fue una extraña satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar. Mientras me vestía y preparaba el desayuno para los niños, Zack entró a la cocina con una expresión serena. «Buenos días», dijo, besándome la frente. «Buenos días», respondí, intentando mantener mi voz firme. «Tenemos que hablar», dijo con tono serio. «Lo sé», contesté, que tenía razón. Consciente. No podíamos seguir fingiendo que esto no estaba pasando. No podíamos seguir viviendo en la fantasía que habíamos creado. Pero, aún así, una parte de mí no quería dejarlo ir. Los días que siguieron a aquella noche en la sala fueron un torbellino. Zack y yo nos volvimos más imprudentes, consumidos por el fuego que habíamos encendido. Cada momento a solas se sentía como un tesoro robado, un secreto que atesoraba tanto como temía. Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más pesado se volvía el sentimiento de culpa. Brianna regresó de la conferencia el lunes siguiente. Su presencia en la casa era un recordatorio contundente de la vida que Zack y yo estábamos desmantelando pedazo a pedazo. Ella estaba alegre y cariñosa como siempre, ajena a la traición que sucedía a sus espaldas. Verla interactuar con los niños hizo que sintiera una vergüenza profunda. Ella no merecía esto. Ninguno de ellos lo merecía. Una noche, después de que Brianna se fue a dormir,
Me senté en los escalones del porche, mirando al cielo oscuro. El aire estaba fresco y las estrellas esparcidas como pequeños fragmentos de vidrio. Me envolví el pañuelo más ajustado para protegerme del frío y de los pensamientos que bullían en mi mente. Zack se unió a mí momentos después, sus pasos suaves sobre la madera. Se sentó a mi lado, lo bastante cerca para que nuestros hombros se rozaran. «Has estado callada», dijo con voz baja. «He estado pensando», respondí, sin mirarlo. «¿En nosotros?» Asentí, mi garganta anudada. «Zack, no podemos seguir con esto». Él suspiró, pasando la mano por su cabello. «Lo sé, es complicado». «No es solo complicado», lo interrumpí, la voz temblando. «Es incorrecto. Tienes una esposa, una familia. Y yo me he perdido en esto. Ni siquiera reconozco quién soy». Él extendió la mano para tomar la mía, su toque suave. «Sigues siendo tú, Alia. Eres la mujer que ama a mis hijos como si fueran suyos, la que le devolvió la vida a esta casa». No retiré mi mano, esto lo destruyendo, las lágrimas arder en mis ojos. «Zack, no lo entiendes. Estamos arruinándolo todo». Por primera vez, su compostura se rompió. «Te amo, Alia», dijo, la voz temblorosa. «No puedo perderte». Sus palabras me dolieron como una puñalada. También lo amaba. No había forma de negarlo. Pero el amor no bastaba para reparar los daños que causábamos. «También te amo», susurré, la confesión escapando antes de poder detenerla. «Pero esto me está destruyendo». Decisión. La semana siguiente tomé una... Sabía que no podía quedarme. No así. El peso de lo que habíamos hecho era demasiado para soportarlo, y no podía seguir viviendo en una casa construida sobre mentiras. Empecé a buscar otro trabajo en secreto, contactando agencias y familias que necesitaran una niñera. No fue fácil. Me había encariñado con Splendor y Emmanuel, y la idea de dejarlos me destrozaba. Pero sabía que era la única forma de salvarme. Una noche, mientras acostaba a Splendor, ella me miró con sus grandes ojos azules y preguntó: «Alia, ¿te vas?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué dices eso, cariño?» «¿Por qué has estado triste?», respondió con sencillez. «Y papá dice que la gente se va cuando está triste». Le dediqué una sonrisa forzada, apartándole un mechón de la frente. «No iré a ningún lado por ahora, Splendor. Duerme, ¿sí?» «Está bien», asintió cerrando los ojos. Pero al salir de la habitación, sus palabras se quedaron en mi mente. La gente se va cuando está triste. Tenía razón. Quedarme en un lugar que se había convertido en mi prisión personal. 2 semanas después, entregué mi carta de renuncia. Brianna se mostró sorprendida, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. «Alia, ¿todo está bien?», preguntó, dejando su taza de café en la encimera. «Sí, señora Jacobs», respondí con voz firme. «Pero me han ofrecido otro puesto y creo que ha llegado el momento de seguir adelante». Parecía genuinamente herida. «Has sido parte importante de esta familia. ¿Estás segura de...?» Asentí, incapaz de mirarla a los ojos. «Estoy segura». Zack no dijo mucho cuando se lo conté. Solo asintió, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de algo que no pude identificar. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu decisión?, preguntó en voz baja. «No», respondí con firmeza. «Necesito hacerlo». El día que me fui fue agridulce. Splendor y Emmanuel se aferraron a mí, sus despedidas llenas de lágrimas rompiéndome el corazón, agradeciéndome todo lo que hice por su familia. Zack se mantuvo en silencio junto a la puerta, con los puños apretados a su costado. Mientras ponía mi maleta en el taxi, sentí una extraña sensación de alivio.
La casa que había sido tanto mi refugio como mi prisión desapareció a medida que el auto se alejaba. No sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía claro que necesitaba reencontrarme a mí misma. Necesitaba reconectarme con la fe y los valores que había abandonado. Y necesitaba perdonarme por todo. Esa misma noche, en el pequeño apartamento que alquilé al otro lado de la ciudad, me arrodillé en el suelo y recé por primera vez en meses. Sentí una paz envolverme. No era perfecta, había cometido errores, pero estaba lista para empezar de nuevo. Hola a todos. Si les pareció emocionante esta historia y quieren escuchar más como esta, no olviden darle me gusta y suscribirse para más relatos impactantes cada semana. No se olviden de activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Si tienen sus propias historias locas que quieran compartir o ideas que les gustaría ver hechas realidad, escríbanlas en los comentarios. Me encantaría saber de ustedes. Gracias por mirar.